Número 1. La compañía que creó Bayonetta, Platinum Games, está conformada por casi el mismo grupo de personas que trabajaron en la difunta desarrolladora Clover Studios, responsable de juegos como Beautiful Joe, Okami y God Hand. El director Hideki Kamiya, por su parte, trabajó en varios títulos de Capcom como Resident Evil y Devil May Cry. Este hecho causó que el equipo introdujera una enorme cantidad de referencias en la serie de Bayonetta. Did you miss me? Número 2. El personaje Luca menciona durante una escena que si Bayonetta lo ataca, sus chicas se enfurecerán con ella. Luca menciona a Trish, Claire, Sylvia y Amy. Los 4 nombres pertenecen a protagonistas de juegos donde Hideki Kamiya ha participado, específicamente siendo Devil May Cry, Resident Evil, Beautiful Joe y Okami. Irónicamente, de acuerdo al libro de arte de Bayonetta, Luca simplemente se estaba refiriendo a sus mascotas. Don't make me beg. Número 3. Es altamente posible que Bayonetta comparta universo con el mundo de Devil May Cry. Tanto en Bayonetta como Devil May Cry, un importante informante es un personaje llamado Enzo, quien en una imagen del arte oficial de Bayonetta se encuentra jugando póker y ha logrado despojar a su oponente de cierta gabardina roja, un par de pistolas y una espada que claramente le pertenecen a Dante. You've been naughty. Número 4. Bayonetta es una invitada especial en al menos 2 juegos de Platinum Games. En Anarchy Reigns es descargable y trae consigo sus extraordinarios ataques de cabello, mientras que en The Wonderful 101 esta es desbloqueable junto con Jan, su amiga y rival, y Roden, el bartender que le provee sus armas. You want to play with Bayonetta? Número 5. Aparte de los cameos mencionados anteriormente, Bayonetta también estuvo a punto de aparecer en Sonic and All Stars Racing Transformed. Lamentablemente los planes fueron cancelados debido a que Sega temía que su sola presencia subiera la clasificación de edad del juego. Let's rock! Número 6. El tema Fly Me to the Moon de Bayonetta es una popular canción de 1954 escrita por Bart Howard. Por supuesto que el tema, originalmente llamado In Other Words, sería modificado para ir más de acuerdo con la acción del juego. Bayonetta 2, por su parte, siguió la tradición de usar música de estos años con Moon River, una canción de 1961 escrita por Johnny Mercer. Ambas canciones serían más reconocidas por haber sido interpretadas por Frank Sinatra. Keeping secrets from Mummy. Número 7. La versión de PlayStation 3 de Bayonetta fue creada por Next Entertainment en lugar de por Platinum Games. Esta adaptación sufre de ligeros problemas de framerate y de calidad visual, que aunque menores afectaron desfavorablemente las reseñas. El impacto fue tan grave a los ojos de Platinum Games que expresaron en sus foros que nunca más permitirían que un tercero manejara sus juegos, mientras que Hideki Kamiya, director del juego, comentaría en un tweet que la creación de este port lo considera el peor error de su vida. Let's dance, boys. Número 8. Existe una película de anime de Bayonetta llamada Bloody Fate. Creado por el estudio Gonzo, el largometraje resume la historia del primer juego en 90 minutos y sería el debut de las voces japonesas de la serie. Tras su salida, la recepción de la película en Japón fue tan satisfactoria que los actores volverían a prestar sus voces a los personajes en Bayonetta 2, así como en el remake de Bayonetta para el Wii U. Oh. Número 9. En varias partes del juego, tanto Bayonetta como los ángeles y demonios que ella combate utilizan un lenguaje muy extraño que probablemente parezca no tener sentido. En realidad se trata del lenguaje enoquiano, el cual es famoso en el ocultismo y es referido como el lenguaje que los ángeles hablan. De acuerdo con las leyendas, Adán del relato bíblico hablaba este lenguaje hasta que fue expulsado del jardín del Edén. I'm not a Roma. Número 10. Aunque varias versiones exclusivas y productos especiales de Bayonetta han sido creados para celebrar el lanzamiento de ambos juegos, lamentablemente no se encuentran disponibles en América. Tanto Bayonetta como su secuela tuvieron versiones de colección en Europa y Australia, mientras que en Rusia los compradores de Bayonetta 2 pudieron conseguir un set de réplicas de las cartas que utiliza el personaje Loki en el juego. Boring. Número 11. Un notorio cambio de la protagonista de la serie en su secuela es en definitiva su peinado. Cuando este punto se trajo a la luz con el productor de Bayonetta 2, Yusuke Hashimoto, declaró que el cambio se debía a la personalidad de nuestra bruja favorita, pues era muy normal en ella no quedarse estancada en el pasado y cambiar su peinado, estilo y moda.
Is that all you've got? Número 12. En el libro de arte de Bayonetta se puede apreciar que el reloj que carga contiene los números 14, 11, 12, 19. Este número es su fecha de nacimiento, lo que significa que la sensual bruja tiene más de 600 años. Y siendo sinceros, no se le notan. Now, to get those new heels.